Bienvenidos a un nuevo HR Talks. Como muchos de ustedes saben, este es un espacio construido por la Comunidad de Recursos Humanos San Andrés, esto es, por la maestría y especialización en recursos humanos, por la red de graduados de ambos posgrados y por educación ejecutiva de la universidad. Un espacio que construimos para poder ponernos en contacto con colegas de recursos humanos y pensar juntos, abrir un espacio de reflexión sobre aquellas cosas que nos inquietan, que nos preocupan, que nos interesan, que nos entusiasman y nos apasionan en lo que hace la gestión de las personas. Hoy vamos a trabajar específicamente el tema del marco regulatorio de la vuelta a la presencialidad, cuáles son las posibilidades y los límites que estamos teniendo. Sabemos que a todos nos está pasando que tenemos algunas incertidumbres y algunas certezas y algunas dudas respecto de cómo es esta vuelta a la presencialidad, qué cosas podemos hacer y qué cosas no. Así que esperamos que este sea un espacio en donde, además de contar con los expertos que ahora voy a presentar, también sea un espacio en donde podamos hacernos preguntas y hacernos comentarios de qué prácticas estamos llevando adelante y cómo nos están resultando. Así que, para ello, les vamos a contar que esta actividad tiene una duración máxima de 90 minutos. Si terminamos antes, pero tenemos ese espacio reservado. Soy Paula Bianchi, directora de gestión de conocimiento del área de educación ejecutiva. Voy a ser de anfitriona, así que voy a estar también disponible en el chat si alguien necesita alguna cuestión técnica para poder ayudarla. Les pedimos que mientras se exponen, las demás personas tengamos los micrófonos silenciados. Si es posible, las cámaras abiertas porque nos permite contactarnos mejor, conectarnos con parte de la comunicación no verbal que todavía la necesitamos para complementar esta distancia que nos brinda la pantalla. Les contamos también quiénes nos van a acompañar para tener este primer marco de contenidos del cual reflexionar. Tenemos a María Emilia Cecchini, que es abogada laboralista. Antes que nada es graduada de nuestros posgrados, así que para nosotros es un honor contar con Emilia como graduada también acá. Pero es abogada laboralista, certificada en gestión estratégica de recursos humanos por nosotros, en ética y compliance por la UCEMA y en mediación por la UCA. Es asesora en empresas internacionales en materia laboral y sindical, con una visión integradora de recursos humanos, relaciones laborales, compliance en temas que incluyen la variable humana. Así que María Emilia, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y está Marcelo Aquino, nuestro gran profesor de la maestría en gestión de recursos humanos, del que aprendemos tanto cotidianamente. Es abogado también, es especialista en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, es miembro del Instituto de Derecho del Trabajo de la Academia Nacional de Derecho y titular de Aquino Abogados. Así que ellos nos van a estar acompañando en el día de hoy. Va a estar moderando Sebastián Steisel, profesor de la Escuela de Negocios. Están también presentes Ariel Urcola, el director de Educación Ejecutiva. Tenemos también el honor de que esté Mariano Rodríguez, que es además graduado, o sea, forma parte de la red de graduados, es nuestro director de Recursos Humanos. Porque bueno, también tenemos todos mucho para escuchar, aprender y preguntar. Así que muchas gracias a todos los que están aquí, a todos y a todas, y le doy la palabra a Sebastián para hacer la breve introducción al tema y empezar a compartir esta temática. Gracias, Paula. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Es un placer volver a estar con ustedes acá en este espacio que tanto nos inspira y nos ayuda a revelar algunas dudas. Hoy la convocatoria, como bien decía Paula, está centrada en alguna medida en la vuelta a la presencialidad, ¿no? Todos estamos experimentando algún grado de vuelta a la presencialidad, más voluntario, más obligatorio, más organizado, más desorganizado, pero hay una lenta y consistente vuelta a la presencialidad. ¿Sí? Ya el año pasado, cuando muchos estudios empezaban a relevar cómo iba a cambiar el mundo del trabajo, todos planteaban un deseo, ¿no?, de un mundo híbrido, 2, 3 días por semana, pero cómo se iba a configurar esa nueva forma de trabajo todavía generaba muchas dudas. En algunos países empezaron a demandar la vuelta a la presencialidad porque hay algo que las organizaciones empezaron a darse cuenta, y muchas personas también, que el contacto
con otros era importante y empezaron a demandar la presencialidad. De repente algunos se plantaron diciendo, yo no quiero volver, yo prefiero quedarme en mi casa, yo me mudé. eh, y las organizaciones empezaban a entrar en ciertos dilemas, ¿no? Si yo quiero que la gente vuelva a la presencialidad, ¿puedo exigirlo, no puedo exigirlo? Yo creo que es beneficioso y me gustaría plantearlo, pero ¿puedo forzar a la gente? Acá es donde empiezan a aparecer las preguntas sobre el marco regulatorio, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se puede exigir y qué no se puede exigir. Y por eso sé que muchos están pensando en distintos formatos para la vuelta a la presencialidad, pero creo que la pregunta anterior que deberíamos hacernos mientras estamos pensando en formato es cuáles son los límites y las posibilidades que el marco regulatorio nos plantea el día de hoy. Por eso quisimos convocar a esta charla a dos especialistas, a Marcelo y a María Emilia, para que nos compartan el estado de situación hoy en día con respecto a la ley de teletrabajo, al marco regulatorio que nos encuadra en esta situación y ver, nada, qué podemos pensar dentro de lo que se puede hacer. Así que muchas gracias por compartir. Naturalmente vamos a ir recogiendo preguntas a medida que ustedes, que los expositores vayan hablando. Las pueden ir poniendo en el chat y se las vamos a ir transmitiendo, pero primero vamos a dar un tiempo de exposición tanto a Marcelo como a María Emilia para que presenten la situación y después dejaremos un espacio para las preguntas. Marcelo, vas a empezar vos, quedamos, ¿no? Sí. Buenísimo. Primero, muchas gracias. Si bien la Universidad de San Andrés la siento en mi casa, en función de los años que hace que ya estoy dando clases, sino también por la comodidad que me siento y el acompañamiento que me siento como docente de toda la estructura que tiene la universidad. En este caso, la Escuela de Negocios, que es la que convoca esta organización con Paula y que de alguna manera siempre ha estado y siempre está pendiente de que todo funcione y funcione bien. Bueno, Sebastián, ya nos conocemos, Soledad, así que muchas gracias y un gusto también compartir este espacio con María Emilia, que nos conocemos antes en el ejercicio de la profesión y ahora desde el punto de vista académico. ¿De dónde venimos? Primero quiero recordar que desde marzo del año pasado, mucho tiempo antes, se sancionó una ley de emergencia sanitaria. A partir de esa ley de emergencia sanitaria se le reconoció al Poder Ejecutivo la facultad de dictar normativas. Desde marzo del año pasado hasta hoy, tenemos dictadas entre decretos, resoluciones, decisiones administrativas, resoluciones generales de la FIP y otro tanto, algunas leyes perdidas por ahí, 365 normativas por la situación de emergencia. O sea, normativas de coyuntura. Una normativa que solamente va a estar vigente mientras dure esta situación de pandemia, de distanciamiento social o como le queramos llamar, más allá de las denominaciones que las autoridades públicas le han querido dar a esta situación. Ese es un aspecto. Entonces, frente a esto, lo que nosotros tenemos es qué es lo que está vigente en función de la normativa no derogada y de la normativa que es necesario aplicar en función de que tenemos una realidad distinta a lo que era marzo, abril, octubre del año pasado, donde las restricciones eran mayores y donde teníamos el aislamiento social preventivo obligatorio, y hoy tenemos en la mayoría de las jurisdicciones del país, creo que en todas, lo que se llama el distanciamiento social. El primer aspecto es que durante todo este periodo de transición aparece una ley que va a estar vigente en el tiempo, que es la ley de teletrabajo. Del trabajador que va a prestar tareas, y la definición de la ley es aquel trabajador que presta tareas fuera del lugar del establecimiento del empleador. Dice la ley en el domicilio del trabajador, no necesariamente es en el domicilio del trabajador, es fuera del establecimiento del empleador. En definitiva, la definición del teletrabajo es que el trabajador elige dónde trabajar
es un lugar distinto al que le propone el empleador. Esa ley se sanciona durante la vigencia de esta situación de emergencia y tenemos una resolución del Ministerio de Trabajo que establece que mientras se mantengan las restricciones previstas en función de las facultades de limitaciones que estableció el Poder Ejecutivo, la ley de teletrabajo no va a estar obligatoriamente vigente, o sea, no es exigible la ley. Por lo tanto, toda situación de trabajo remoto que tenemos, esa situación es una situación de coyuntura, no con motivo de la ley. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque mientras la ley no está vigente, no tenemos un derecho adquirido respecto de la situación donde hoy tenemos trabajadores que siguen prestando tareas para su empleador desde su domicilio o fuera del establecimiento o fuera de las oficinas donde el empleador le proponía trabajar prepandemia. Por lo tanto, esta situación de coyuntura sigue siendo de coyuntura. ¿Cuándo termina? Es la pregunta. En principio, el último decreto que estableció la vigencia de las restricciones relativas, cada vez tenemos menos restricciones, pero restricciones al fin, de distanciamiento social, en principio están vigentes hasta el 31 de diciembre de este año. Lo que indicaría que si no se renueva esta prórroga de distanciamiento social, el 1 de enero entraría a regir la ley de teletrabajo. No es para asustarse, es para tener un marco legal de referencia. Sebastián bien decía, acá, por un lado estamos hablando del marco normativo, y ahora seguramente María Emilia se va a expedir mucho más sobre el tema, es lo cultural de cada una de las organizaciones. ¿Cuándo puedo exigir volver a trabajar? ¿En qué condiciones? Etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto es, la ley de teletrabajo hoy no está vigente, entraría a regir quizás el 1 de enero, no lo sabemos si esto va a ser así o se va a prorrogar de alguna manera esta situación de coyuntura. Esto realmente es algo muy incierto porque hasta ahora estamos viviendo índices de contagios muy bajos en Argentina y tenemos una posibilidad cierta de que haya mayor cantidad de vacunación. Ya se están vacunando chicos menores, chicos de hasta de 5 años. Por lo tanto, de alguna manera esto nos dejaría pie para pensar que podemos llegar a extendernos en el tiempo en este periodo de no contagios, pero no sé si esto va a significar para el Poder Ejecutivo que el 1 de enero podemos llegar a decir definitivamente terminamos con esta situación de emergencia. Primer aspecto. El segundo aspecto es, ¿podemos volver a trabajar aún durante este tiempo de que están vigentes estas restricciones? ¿El empleador puede obligar a las personas a volver a trabajar? Y acá tenemos que diferenciar los grupos de riesgo de los grupos que no son de riesgo. Si son grupos de riesgo, la condición para volver a trabajar en forma presencial es que estén vacunados y que tengan por lo menos una dosis, salvo que sea personal de salud, que en ese caso es exigible que tengan 2 dosis. A los 14 días posteriores de la inoculación, primer dosis en el caso de personal no de salud, y segunda dosis en el caso de personal de salud, las personas pueden volver a trabajar en forma presencial. ¿Puedo exigir a la persona que no es grupo de riesgo y por ende, de alguna manera, ya podía trabajar en forma presencial, que esté vacunada para volver a trabajar en forma presencial? La vacunación es voluntaria. De acuerdo al marco legal, es voluntaria. Esto no es una opinión personal, si tiene que ser voluntaria o tiene que ser obligatoria. En casi todos los lugares del mundo, si no todos los lugares del mundo, es voluntaria. Hoy Italia está pensando en hacerla obligatoria, la vacunación. En Estados Unidos solamente se llegó al 40% de la población vacunada, en función de que es voluntaria y es una decisión del resto de la población que no se quiere vacunar. En Argentina ya tenemos casos en ese sentido. Entonces, la pregunta, vuelvo, es,
¿Puedo yo exigir a la persona a que esté vacunada para volver a trabajar en forma presencial? Si la persona no es grupo de riesgo, ¿puedo yo exigir a la persona que esté vacunada para volver a trabajar en forma presencial? ¿Qué pasa si la persona me dice que no quiere vacunarse? Si la persona me dice que no quiere vacunarse, tiene derecho a seguir trabajando en forma remota desde la casa y tiene derecho a seguir cobrando su salario. Si la persona, la única manera que tiene para trabajar es en forma presencial, y yo le exijo que esté vacunado con una o con 2 dosis, y no lo quiere hacer o no lo puede hacer, automáticamente yo tengo obligación de seguir pagándole el salario porque es una exigencia personal mía como empleador obligar a la persona a algo que la persona quizás no lo quiere hacer. Y ahí entra a jugar una situación de conflictividad. ¿Por qué? Porque quizás la persona por convicción no quiere vacunarse. Hay convicciones religiosas, entiendo que los testigos de Jehová, por ejemplo, que no quieren vacunarse. Así por lo menos me llegó un caso que lo tuve que analizar. Frente a esa situación, ¿puedo exigir a esa persona que esté vacunada? No. Ahora, ¿cuándo vuelve a trabajar esa persona? En principio no sabemos si va a volver a trabajar. Y si yo la necesito en forma presencial, ¿qué puede suceder? Bueno, claramente, o la acepto que vuelva a trabajar sin vacunación, o de alguna manera tengo que provocar una situación de negociar su salida de esa persona. Pero no se olviden de que está vigente la norma que prohíbe los despidos, en principio hasta el 31 de diciembre de este año. Más allá de lo que se mencionó la semana pasada, tanto por el ministro de Trabajo por el presidente de la República, hay una vocación del Poder Ejecutivo de prorrogar, por lo menos después del 31 de diciembre, la vigencia de la prohibición de despidos, porque la situación macroeconómica sigue estando muy difícil como para generar empleo. Otro aspecto para considerar. Entonces, vuelvo. Entonces, la persona, si no trabaja y la persona no se quiere vacunar, claramente tengo una situación de conflicto. ¿La puedo despedir por no vacunarse? No. Claramente, si no, la estoy discriminando. Y es una voluntad de la persona. Ahora, tampoco la puedo despedir. Tengo que sentarme a negociar su proceso de salida, porque claramente la persona no sabemos cuándo puede volver a trabajar. Quiero hacer una aclaración, y con esto ya voy terminando mis primeros 15 minutos. Tenemos dentro de lo que es grupos de riesgos, un grupo de personas que aún vacunadas no pueden volver a trabajar. Son gente con determinadas patologías, una de ellas es un cuadro de diabetes muy crónico, HIV también en un nivel o grado muy, muy elevado, muy calificadamente médico, como que no puede volver a trabajar. Ahí no tenemos en claro si esas personas pueden volver a trabajar en algún momento o no pueden volver a trabajar. Y en ese caso se estaría analizando, y esto ya es un proyecto, no quiero confundirlo con esto, de que esas personas puedan quizás lograr una jubilación por invalidez, porque no se sabe, en función de esta situación de pandemia que va a persistir en el tiempo, si esas personas están en condiciones de poder generar un espacio de quizás contagio y tenga los elementos suficientes personales para no ser morbilidad en lo que puede llegar a ser un contagio. Entonces, esos son otros aspectos. El último punto, ¿qué pasa con los sindicatos? Acá, hasta ahora, salvo la experiencia de los telefónicos allá por el 2011, 2010, una experiencia de piloto, acá no hay instancias de negociaciones ni de exigencia por parte de los sindicatos en establecer o regular las condiciones bajo las cuales la gente vuelve a trabajar. Lo único que hicieron los sindicatos a lo largo de todo este año que pasó, año y medio, 2 años, casi es reclamar un bono con motivo de que mucha gente ha trabajado presencialmente con motivo de haber vivido una situación de contagio sin vacunación y por lo tanto querían un bono, el llamado bono pandemia, y ahí lo han negociado casi todas las actividades. Muchas gracias. María Emilia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con Marcelo, con quien hemos compartido años de trabajo. Así que es un placer para mí. Y además porque es mi casa de estudios, y eso tiene otro valor.
Este es un tema complejo, el de la presencialidad, el de la vuelta a la presencialidad, porque, digamos, la pregunta es, ¿podemos volver atrás? Atrás no se puede volver salvo que tengamos la máquina del tiempo. Volveremos para adelante, para algún lado, y lo que vamos a ver acá es a dónde estamos volviendo. Como bien dijo Marcelo, no hay dispensa no hay dispensa para volver a la presencialidad, salvo algunos casos muy particulares de inmunodeprimidos, pacientes oncológicos o trasplantados, que tendrán una licencia de 30 días que podrá ser prorrogada y durante ese tiempo se le paga una asignación no remunerativa. Esto le pone un límite fuerte a quienes son los únicos exceptuados a volver a trabajar. Pero ¿qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con el no vacunado, por ejemplo? Este es un tema complicado porque la norma no es muy clara. Habla de, hay una resolución conjunta número 4 del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Salud de este año, que en vez de decirle a las personas, las insta a vacunar o exigirles la vacuna para volver a trabajar, deja a la buena fe de la persona que no se quiere vacunar su comportamiento en el regreso a sus actividades presenciales, porque virtuales no contagia el virtual. Con lo cual, me gustaría hablar un poco de qué significa buena fe. Buena fe para el derecho laboral es un comportamiento de buen empleador y buen trabajador. Es el comportamiento para no causar daño al otro. Entonces, pero este marco de buena fe, de no causar daño, ¿cómo lo vamos a usar en nuestra empresa? Y es ahí donde tenemos que ir a nuestro código de ética, a nuestras políticas de recursos humanos, a la cultura de la organización, ¿no? Cada organización es diferente. ¿Qué es tener buena fe en cada una de las organizaciones? Sin duda, esto yo hice la consulta médica, incluso si leen el decreto 678, en uno de los considerandos dice que aunque cualquier persona vacunada puede contagiar, pero el que está vacunado disminuye el riesgo, el de estar vacunado disminuye el riesgo de contagio. Quiere decir que el que no está vacunado aumenta el riesgo de contagio. Acá hice la consulta al responsable del hospital Argerich, el responsable de infectología, y me dice, ¿por qué es? Porque el no vacunado puede desarrollar la enfermedad y con más gravedad y va a tener más síntomas y eso va a hacer que contagie más también, con más carga viral. Por eso no es lo mismo que esté vacunada o no la persona que va a compartir mi ámbito de trabajo. ¿Y cómo impacta en el empleador? El empleador, por el artículo 75, yo digo artículos para que ustedes después los vean con detenimiento, ¿no? El artículo 75 es de la Ley de Contratos de Trabajo, es la Biblia del laboralista, que es el que impone al empleador que cumplir con las medidas de seguridad e higiene. ¿Cómo hace el empleador cuando entra una persona no vacunada para cuidar la seguridad e higiene? Será cuestión de acentuar los protocolos, depende de la actividad que realice esa persona. Pero además, en el segundo párrafo, esto hermoso, te va a gustar, Marcelo, está el deber el derecho a alejarse. Ojo con eso, porque si a una persona le ponen un no vacunado en un escritorio muy cerca, esa segunda parte del artículo 75 es el que le permite a la persona preservar su salud, porque no le están dando las condiciones de seguridad en su ámbito de trabajo. Yo lo menciono para que no le sorprenda si alguien argumenta esto de que, ¿por qué? ¿En qué se basa su derecho a no
estar en el mismo ámbito con gente no vacunada. Me dejó la inquietud. Pero bueno, en el tema de avísame solo cuando esté en el tiempo porque... Dale, María Emilia. Dale. En el tema de volver al trabajar, ¿no? De volver al futuro, no podemos volver al pasado, volvemos al futuro. Pero ¿qué pasa? Han pasado un montón de cuestiones en este año y medio. Cuestiones que han tenido que ver con la capacitación para la transformación digital, hemos minado con el tema de la adaptabilidad, requerir adaptabilidad al empleado en la transformación digital y en adaptarse a estas nuevas circunstancias para seguir con el rendimiento de la empresa o mejorar, incluso innovar. Bueno, de eso hemos sembrado capacitaciones y se han logrado buenos resultados. Se han mejorado en muchos casos el rendimiento de las personas. Y ahora, de pronto, porque muchas veces las direcciones de las empresas se sienten más seguras viendo que la gente está en el escritorio, entonces aseguran que trabajan porque están en el escritorio, una antigüedad tremenda. Les vamos a decir a esa gente a la cual nosotros le pedimos que innovaran, que vuelvan atrás, porque desconfiamos que realmente trabajen desde su casa. Esto es una idea tremenda, tremenda de impacto en la destrucción de la relación de confianza con los empleados. Confianza en el sentido de Rafael Echeverría, que yo soy muy fan del libro, ¿cómo se llama? La empresa emergente. ¿No? Y ahí desarrolla bien el tema de la construcción de confianza. ¿Para qué la construcción de confianza? Justamente para lograr que que sienta el empleado que va a estar contenido, que va a estar cuidado. Entonces así desarrolla sus capacidades de innovación, que es lo que nosotros queremos. Ahora, vuelta atrás, porque desconfío que realmente trabaje desde su casa. Entonces lo hago ir a la oficina. Ojo, porque lo que va a lograr es ir en contra de esta construcción que yo hice tan rica de relación de confianza. Ojo con eso, ojo cómo lo manejan. Y vean también qué dice nuestro código, el código de ética de la empresa respecto a todos estos temas, porque lo que nosotros decimos cuando decimos, bueno, el decreto, la resolución, el artículo de ley de contrato de trabajo, son marcos legales, pero después tengo el marco legal de la empresa, mi código de ética, mis políticas, las notificaciones que yo haya hecho en este tiempo, son normas que rigen la relación. Así también, yendo al tema de la presencialidad y del teletrabajo, yo le permití a gente mudarse de lugar. Le permití organizarse diferente familiarmente, le permití organizar su trabajo diferente. Y ahora voy a pedirle la vuelta atrás. Eso, fíltrenlo con el tema de buena fe del que estuvimos hablando. ¿Qué significa? Yo tuve conocimiento que esa persona cambió su costo laboral porque ahora ahorró en el traslado a su domicilio, se mudó a otro lugar. Yo tuve conocimiento de eso y ahora hago como si no hubiera tenido conocimiento de ese cambio que tuvo esa persona y le pido que vuelva a trabajar. Ojo con eso, porque va a ser como lo que se considera una conducta también desleal de parte del empleador. Obviar que todo eso pasó.
Y ni hablar de la retención de talento. Esa persona, si yo lo obligo a volver intempestivamente y tiene otra posibilidad en el mercado de que la acepten en su nueva condición, la va a elegir y vamos a perder talento. O sea, lo que yo les propongo, seamos fuertes de recursos humanos, no nos dejemos influenciar por la orden de la dirección. Expongamos todos estos temas. Y sobre todo, a veces los abogados laboralistas somos duros porque vivimos en un mundo de conflicto, entonces nuestra personalidad se nos hace dura, y cuando nos hacen una pregunta decimos es de tal manera, es de tal otra, pero el abogado externo tiene que estar al servicio de recursos humanos, tiene que buscarle la vuelta legal, de acompañar a la persona de recursos humanos en su gestión. No es al revés, no es porque el abogado dijo que no, el abogado dijo que no. A veces el abogado, nosotros en pos de la seguridad jurídica, hacemos cualquier desastre dentro de la empresa en el sentido de recursos humanos. Nosotros le vamos a brindar seguridad jurídica, pero no a cualquier costo puede ser esto. Por eso trabajen a la par del abogado laboralista, denle la mayor cantidad de información posible, pídanle lo que quieren para preservar su cultura, no solamente lean el informe y lo implementan así como lo dice, porque siempre hay alguna forma de trabajar para lograr respetar el trabajo de recursos humanos, porque es muy caro la fidelización de la gente, esto de retener talento, de crear confianza, es muy caro, económicamente caro además. Entonces no lo destruyamos por un impulso, o sea, una bajada de línea de volver a la presencialidad. María Emilia, ya que estás hablando, creo que aparecen ahí algunas preguntas que tienen que ver con este punto que estás levantando, ¿no? Esta idea de intentar preservar las formas de trabajo, la convivencia, las prácticas, la forma de que las organizaciones han llevado adelante su política de recursos humanos. Y acá hay una pregunta de Eva, ¿no? Que dice, más allá que el decreto 837 de la provincia establece que es posible convocar para que vuelvan a trabajar de manera presencial a los no vacunados, de convocarlo, habría que acentuar los protocolos de cuidado vigentes, porque para no tener problemas con los compañeros de trabajo que están trabajando, porque hay un tema ahí de convivencia, de preservar el lugar de trabajo, no solamente de exigir a los no vacunados o pedirle a los no vacunados que vuelvan. Quizá los no vacunados quieren volver, pero eso puede afectar a los vacunados que están trabajando presencialmente. ¿Cómo se maneja o qué se puede hacer o qué es lo que la ley permite hacer en este tipo de casos? Bueno, acá estábamos hablando en la previa con Marcelo sobre este tema. Yo no puedo obligar a la persona a vacunarse, pero a su vez le tengo que asegurar a mi personal su seguridad en el ámbito de trabajo. Y sobre eso me tengo que mover. La persona que no se quiere vacunar, lo que sí puedo hacer es darle capacitación, es tratar de convencerla a que se vacune. En la misma norma me va a servir, la misma norma me va a servir porque me está diciendo que si no se vacunó, tiene más posibilidad de contagio y contagiar peor, porque tiene más carga viral. Y esto, la educación es una muy buena herramienta, Sebastián. Yo lo Hay gente que, como profundizaría. decía Marcelo antes, por convicciones religiosas, ideológicas, ha decidido no vacunarse. Sí, pero digamos, son decisiones empresarias. Si yo tengo que ver qué priorizo, yo no lo puedo obligar a vacunar a la persona, no se lo puedo exigir, pero pero sí puede trabajar en forma virtual.
y si no puede trabajar en forma virtual, yo puedo elegir cuando recupere mis facultades de organización, que bueno, sería el 31 de diciembre, en todo caso, veremos si es el 31 de diciembre, o llegar a un acuerdo, puedo elegir no tener esa persona, porque la clase de organización que yo quiero, la elijo yo como empresario. Y si yo quiero, si inclusive en mi código de ética, que dice, que habla mucho los códigos de ética sobre la preservación de la salud de la gente, priorizo eso, bueno, tendrá un costo no tener a las personas no vacunadas. Y bueno, puedo pensar en que no estén en la organización, porque exponer a todos los demás sería muy injusto. Bien. Bueno, acá Geraldine preguntaba también si los empleados que conviven con personas mayores que están vacunadas, que en teoría ya no son de riesgo, si pueden ir presencialmente o no a la empresa. Deben ir. Ya no están exonerados. Deben ir si la empresa los convoca. Sí, ¿no? ellos deben ir, digamos, por supuesto, si la empresa los convoca, es una facultad del empleado a la organización. Sí. Bien, excelente. Acá apareció una pregunta más recién, por favor. ¿No podemos igual legalmente preguntar si los empleados se vacunaron? Hasta ahora nosotros pedimos que voluntariamente nos cuenten si se vacunaron, ¿sí? Pero legalmente es posible preguntarlo. No sé, Marcelo, ¿qué opinas vos de esto? Están punteado, perdón. Legalmente vos podés exigir saber quién está vacunado y quién no. Más aún cuando son grupos de riesgo, porque la condición para volver a trabajar es que estén vacunados esa gente. Si no, no pueden volver. Los que son grupos de riesgo, que vacunados pueden volver, ¿no es cierto? Dejamos de lado esos cuadros muy críticos. Entonces, primero yo se lo puedo pedir a todos, saber si están vacunados o no están vacunados. Ahora, lo que no puedo preguntar es por qué no se vacunó el que no se quiso vacunar. Porque eso ya es una decisión propia, exclusiva, del fuero íntimo, y estoy afectando lo que se llama la ley de habeas data, la ley de datos personales. Yo no puedo saber por qué motivo la persona no se quiere vacunar. Les doy un ejemplo. Una enfermera en un sanatorio decidió no vacunarse porque para ella lo que nos están dando, las vacunas, es suero nada más. No es otra cosa. Y hasta que ella no vea que esto tiene un desarrollo científico, porque dicen que las vacunas, en el proceso natural de la vacuna, no son 6 meses o 7 meses como fueron en estos casos, por lo tanto ella quiere esperar. Y está dispuesta a no cobrar el salario, en este caso, afuera de quedarse en su casa. Acordémonos que el personal de salud necesita las 2 dosis de esta persona. O sea, lo que dice María Emilia es muy importante en el sentido de que tenemos un grado de incertidumbre y de dudas en todo esto. Una de las dudas que genera esto es hasta dónde la persona no vacunada contagia más o contagia menos. Es un dato que trae María Emilia, no lo sabemos, pero claramente hoy estamos en una situación, y yo lo compartía en las reuniones previas con los organizadores, peino algunas canas por eso y tengo memoria, cuando fue con motivo del HIV, cuando empezaron a aparecer los primeros casos de HIV en las organizaciones, donde la gente creía que por el solo hecho de que un empleado trabajara y era enfermo de HIV, esa persona por el solo hecho de mirar a otro lo contagiaba al otro. Después se desarrolló, y hay algo que María Emilia lo dijo recién, y yo lo quiero destacar o resaltar, que es la capacitación. Eso surge la ley de contrato de trabajo, y es necesario, y ya hay muchas organizaciones que están trabajando con médicos a los efectos de analizar no solamente si contagia, no se contagia, si la vacunación es buena, si no es buena, etcétera, etcétera, sino también qué protocolos hay que mantener dentro de lo que son los lugares de trabajo, más allá de lo que establezca la normativa. Son normativas propias de cada uno,
en función de lo que es el deber de seguridad, que bien lo destacó María Emilia, y a su vez, a partir del 2015, es el deber de prevención que tenemos en el Código Civil. O sea, tenemos toda una responsabilidad como organización, como empleadores, de dar el espacio, porque partimos de la premisa de que la gente no quiere volver a trabajar en forma presencial. Cuando ya tenemos casos donde las corporaciones no han decidido que nadie trabaje en forma presencial, y hay muchos empleados que quieren volver a trabajar en forma presencial porque les permite a ellos, es una suerte de ordenador de su familia, porque sienten que ya están desorganizados en el solo hecho de trabajar y confundir lo que es su lugar de trabajo con su lugar de estar con su familia. Esto fue algo compulsivo, en algunos casos fue muy bueno, en algunos casos fue muy positivo, pero en otros casos donde se ve de una manera negativa. Darle la opción, se dijo recién, hay que darle la oportunidad al trabajador para cómo conformar este sistema híbrido que viene para quedarse. Yo también coincido con María Emilia. No sabemos cuál va a ser el punto medio, porque eso va a depender de cada una de las organizaciones y también de lo que significa la presencialidad de parte de su lugar de trabajo. Si tenemos personal administrativo y línea de producción en el mismo lugar de trabajo, que los administrativos trabajen siempre en forma remota, también genera a veces clima interno negativo. Y eso se ve en algunas organizaciones. Por eso es muy prematuro hoy definir esto, y tampoco lo podemos definir por parte de una norma. Esto hay que tratar de no regular más, y lo digo como abogado, no sé María Emilia qué opina en esto, pero las regulaciones de la regulación a veces son negativas, porque provocan un incumplimiento, porque es imposible de poder cumplirlas. Entonces tenemos que tratar de llegar a estándares donde permitan al empleador, con el empleado, consensuar las condiciones con las cuales la persona va a volver y cómo va a volver. Y si se quiere vacunar o no se quiere vacunar, después de que haya una capacitación, un proceso de convicción personal en función de lo que puede llegar a ser esta situación. A ver, perdón. Una cosita quería agregar, que yo les recomendaría que no tomen decisiones drásticas de acá al 31 de diciembre. Este sigue siendo un periodo de transición por la ley de teletrabajo, por la pandemia, por la vacunación, que ya va a estar en otro estadio. Yo veo como mucho presión en algunas empresas para hacer algo de cambiar los temas de presencialidad ya ahora mismo, como si fuera definitivo. Y la verdad que este periodo no es definitivo ni en la realidad, ni tampoco normativamente, como dijo Marcelo. Va a haber, lamentablemente, otras normas, salen normas. Ayer salió la de ganancias, no sé si la viste, Marcelo, más oscura, que tiró un manto de oscuridad a lo que ya más o menos habíamos habíamos interpretado. O sea que no tomen decisiones drásticas y permanentes ahora. Ok, y en algún momento vos habías dicho que la generación de políticas internas dentro de la organización constituyen un acto de normativo para la propia empresa. Sí, a veces esas normas que a mí me toca participar, tanto en los códigos de ética como en las políticas, se escriben con una muy buena voluntad y a veces, bueno, copiándolas de otro lado, las ideas que nos parecen románticas, pero después, al caso particular, a mí me encanta decirles, ¿y qué dice respecto de esto tu política o tu código de ética? Chan, hacen como si importaba eso, era nada más que para hacer la capacitación sobre eso. No. Cada decisión importante que yo voy a tomar en mi empresa, tengo que volver al código de ética. Y si mi código de ética no me gusta como es, porque no me representa, lo tengo que ayornar. Pero no es un papel, un cuaderno ahí el código de ética. Y esto es importante. Ahora, ¿qué empresa era yo? ¿Por qué ahora me voy a convertir en otra diferente? Hay una pregunta interesante de Mariano Rodríguez ahí que dice que queda claro que se puede preguntar si las personas están no vacunadas cuando están dentro de la organización, ¿no? Ya sea a través de declaración jurada o que manifiesten su situación de vacunación. Pero en procesos previos al ingreso, en los procesos de selección, ¿se puede preguntar
si las personas están vacunadas o no? La respuesta sería sí, pero ¿qué pasa, Mariano, si después no lo tomás a la persona? Te va a invocar que no lo tomaste con motivo de que no está vacunado, y eso sería discriminación. Te podría reclamar, en ese caso, lo que se llama daños y perjuicios, porque no hubo un contrato de trabajo, sino que hubo una posibilidad, y vos le estás cercenando esa posibilidad por haber ejercido un derecho voluntario, el marco normativo. Sí. Entonces, la respuesta sería, o la pregunta sería, ¿conviene preguntar en el momento del ingreso si la persona está o no vacunada? Esa sería la pregunta que haría la persona, pero la haría una vez que de alguna manera termine el proceso de selección de esa persona, en función de cómo queremos que esa persona preste tareas, si queremos que sea presencial o puede llegar a trabajar en forma remota. Bueno, este es uno de los casos que disiento con Marcelo, que tanto nos gusta Marcelo. Abogados. Acá hay que ser valiente. Nosotros tenemos una empresa, hay que asumir el riesgo empresario. Yo quiero personas que estén vacunadas en mi organización, entonces pregunto si está vacunada y me hago cargo de las consecuencias remotas porque se siente discriminado. Y bueno, se siente discriminado. Trato de que no se sienta discriminado. No le digo como devolución, no te tomamos porque no estás vacunado. Le digo, no, hay otro perfil mejor. Te tendremos en cuenta para otra búsqueda. Pero la verdad que yo necesito saber si la persona está vacunada, si no lo quiero. O sea. Hay un dato. El criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que si me imputan a mí una discriminación, empleador, yo tengo que probar que no discriminé. O sea, invierte la carga de la prueba. Y entonces me puede llegar a significar a mí una consecuencia no querida. Quizás, no, como bien dice María Emilia, capaz que no lo seleccioné por otro motivo, pero la persona tranquilamente me puede llegar a invocar que no lo seleccioné con motivo de esa situación. Bueno, en ese caso también puedo cuantificar cuánto es. Son 2 sueldos que le hubieran correspondido, 3. Y asumir el riesgo empresario. No hubo contrato de trabajo, daños y perjuicios. Bueno, daños y perjuicios. Acá en el chat están on fire con esta discusión también, desplegando decretos y un montón de cosas para avalar una posición y otra. Pero está buenísimo el disenso y creo que el punto que consiguen los dos es que conlleva un riesgo, hay que ver si uno está dispuesto a asumir el riesgo. Sí. Es eso. Entonces hay una serie de preguntas un poco más puntuales. Creo que está todo girando alrededor de la libertad de vacunar, de exigir vacunación o no. Perdón, que ya digo quién es, se me fue en el chat, Guillermo, creo, ¿sí? Ah, no, perdón, es más abajo. Después de Mariano, ahí está, Adrián. Dice, el personal de riesgo que no está dentro de la cláusula 5 y 6, que no quiere vacunarse a pesar de ser de riesgo, como ser casos de obesidad o cardiopatías, ¿cómo quedan frente a la presencialidad? No pueden volver. Ahora, si no se vacunan, yo no tengo obligación de pagarle la compensación económica que le estaba pagando con motivo de que no estaba trabajando en forma presencial y entiendo que no estaban trabajando. Si la persona estaba trabajando en forma remota y yo, con motivo de que la persona no se quiere vacunar, entonces no quiere volver, yo también tengo el derecho empleador de no pagarle más y exigirle que la persona, con motivo de que no se quiere vacunar, no puede trabajar y por lo tanto no cumple la condición que yo le estoy exigiendo. Porque y a la inversa, pregunta Diego, ¿no? ¿Qué pasa si alguien que inmunodeprimido quiere volver a trabajar? ¿Sí? ¿Qué recaudo legal debería tomar una organización para impedirle? Porque ahora veo que decís que no puede volver. Está hablando Diego, en ese caso está hablando de los casos bien críticos que aún vacunados, entiendo que esa es la pregunta, que aún vacunados no pueden volver a trabajar. Lo dice claramente la resolución que mencionó María Emilia, la resolución 4 conjunta. Así que lamentablemente esa gente está en un limbo. En principio, el último decreto dijo que por 30 días se van a mantener este cuadro de situación y que puede llegar a ser renovable si el médico
que es el tratante considera que mantiene el cuadro de situación. Y acá Sol pregunta, creo que vinculado a esto, o no, es si aquel que no quiere vacunarse, se le puede pedir PCR semanalmente para que pueda ingresar a la oficina. Sí, tranquilamente. Eso es un requisito, se lo podemos pedir a todos. Y se lo puede pedir particularmente, digamos, diferencialmente al que no está vacunado. Sí, lo que se va a poner en discusión es el costo. ¿Quién va a cubrir el costo? Pues si lo pido yo, probablemente sea el empleador el que lo tenga que pagar. Sí, por supuesto que es el empleador el que lo tiene que pagar, ¿eh? No hay duda en eso. Sí. Muy bien. A ver, independiente de la vacunación o no vacunación, si un empleado durante la cuarentena o la pandemia se mudó a otro país, otra localidad, otra provincia, ¿sí? ¿Le puedo requerir presencialidad a estos empleados? Este es un tema que recién hablé yo, porque yo legalmente le puedo requerir la presencialidad, pero las leyes se interpretan y la conducta de la gente se interpreta bajo el principio de buena fe. El principio de buena fe es muy importante para los jueces laborales. Les voy a dar un ejemplo. Hay un caso reciente de una, bueno, voy a dar otro mejor, de las licencias por maternidad, de la protección de maternidad. La norma dice que la trabajadora tiene que notificar fehacientemente su estado de gravidez. Ahora, hay un montón de fallos que hablan de la buena fe porque el empleador la vio a ella embarazada y la despidió, más allá de que no estaba notificado, no estaba en el periodo adecuado que debía notificar. Y lo condena al empleador. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento de que de que la trabajadora estaba embarazada. Por eso detona la protección. Y esto es parecido. Yo tenía conocimiento de que esa persona, y de alguna manera avalé que él se mudara a Mar del Plata. Y hasta le mandaba las cosas allá, quizás hice algo para avalando que esa persona trabajara en ese lugar. Y ahora le voy a decir, y ahora que los chicos van a la escuela, puso a los chicos en la escuela de Mar del Plata, todo le voy a decir, no, el lunes te quiero acá, no va, a mi entender, no va a ser bien interpretada por los jueces esa dureza en el empleador. No sé, Marcelo, vos cómo lo ves. Hay que ver cada caso en particular. A ver, yo tengo 2 empleados, a uno lo quiero retener, entonces se me va a vivir a Mar del Plata y yo le acepto que vaya a vivir a Mar del Plata. En cambio otro me dijo, me voy a vivir a Mar del Plata. Primero yo no decido ni me tiene que pedir permiso dónde se va a vivir la persona, pero claramente si yo después digo, mirá que vas a volver a trabajar en forma presencial, aunque sean 3 días a la semana, es un costo de él que tiene que venir todos los días desde Mar del Plata por lo menos 3 veces por semana. Y eso ya es una decisión. ¿Estoy discriminando? No, estoy tratando en forma especial o diferencial en función de perfiles distintos que tengo como empleados, en ese caso. Eso lo podría llegar a hacer. Creo que es un tema que va a dispararse en función de situaciones muy particulares y muy personales. ¿Se puede establecer una regla en esto? Y hoy las empresas de IT lo están haciendo, porque de alguna manera si no nos retienen talentos. Y hoy tenemos pleno empleo dentro de lo que es esa actividad. Y en otros casos, hay otros lugares donde hoy les permiten trabajar en forma remota con motivo de la pandemia, pero les están advirtiendo que después van a volver. No se sabe si van a volver 5x0 todos los días presenciales, pero sí que se va a volver. Entonces la distancia está asumida por cada trabajador que decidió, digamos, alejarse o distanciarse del lugar de donde trabajaba habitualmente. También tendrá que ver con el tipo de tarea, ¿no? Porque si la persona se fue a vivir a Mar del Plata, pero su tarea solamente se puede hacer en forma presencial, no tenemos esta discusión, tiene que volver a trabajar. Ahora, Sí. si el señor siguió trabajando, lo más bien es, qué sé yo, hace las compras de la empresa, que se hacen virtual, y vive en Mar del Plata o en La Quiaca, me da lo mismo. O sea, ¿por qué lo hago volver? Yo
creo que acá, perdón, Ariel, perdón, Sebastián, pero yo creo que acá hay un punto que es bien, como bien destacaba María Emilia, de lo que es recursos humanos, que es el tema comunicacional. Yo creo que vamos a volver a trabajar en forma presencial, aunque sea pocos días, porque la comunicación presencial no es lo mismo, el idioma gestual no es lo mismo que el idioma que podemos lograr con una comunicación como la que estamos teniendo ahora. Y para eso vamos a tener que ver cómo nos adaptamos cada uno de los establecimientos. Ni siquiera estoy hablando de la empresa, porque cada una de las organizaciones, quizás hasta los docentes que van al campus de Victoria, no son los mismos, la misma cultura que los docentes que damos clases en Capital Federal, por decir algo, un ejemplo de San Andrés. Y lo mismo pasa con las corporaciones. Hay corporaciones que han decidido que hasta el 1 de enero nadie vuelve a trabajar en forma presencial. Pero hay mucha gente que ya quiere volver, y aún volviendo, no sabemos cómo se va a transformar eso culturalmente, porque hay un factor propio de lo que son los lugares propios y las características propias de la gente de cada lugar, aunque todos trabajen en la misma empresa o en la misma corporación, en definitiva, en sí misma. Y yo creo que ahí es donde se tiene que analizar cada situación, en forma general, estableciendo pautas generales, y después quizás estableciendo excepciones. Lo que vos decías, la retención de talentos, la posibilidad de contratar a una persona que la quiero contratar, entonces me dice, mira, mi condición es esta, me voy a vivir a Tandil, y le aceptás que la persona vive en Tandil, y una vez por mes la persona venga a Buenos Aires, por decirte algo, cualquier cosa. Entonces, eso de alguna manera te permite a vos, capaz que lograr generación de ingresar personal que de otra manera no lo podías ingresar. Y a partir de esta situación, como bien dijiste vos, esto viene para quedarse, generamos esta oportunidad en este caso. Bien, creo que ahí hay una discusión de fondo, ¿no? Porque muchas de las preguntas y las intervenciones tuvieron que ver con la vacunación, el contagio, ¿sí? Cómo preservar la salud de los empleados en un contexto de vacunación. Pero si esta modalidad de trabajo llega para quedarse, como dicen, quizá no se vuelva totalmente a la presencialidad, pero sí algunos días a la presencialidad, y quizá la gente no quiera, algunos no quieran, hay que ver cómo se gestiona desde la gestión de recursos humanos, por un lado, puesto retención de talento, capacitación, dentro de un marco regulatorio que me permita trabajar con esas diferencias, ¿no? Creo que ahí hay un desafío interesante en términos de lo que se viene, y ahí lo que se puede y lo que no se va a poder hacer, porque la ley va a amparar determinado tipo de forma de trabajo con la cual no me voy a poder pelear. Sí, No, sí, pero le voy a, pero lo tengo que, es lo que yo te decía, sentarme con el laboralista y flexibilizar al laboralista, o sea, sacarle la dureza, o sea, yo tengo que poder hacer la organización que quiero y tengo que hacerlo, porque si no, no voy a tener organización en muy poco tiempo. Es demasiado vertiginosa, es exponencial el cambio tecnológico que estoy teniendo. Entonces, ese cambio yo no lo voy a poder parar, no debo hacerlo, no debo parar la innovación. Y el abogado laboralista va a tener que acompañar esa innovación porque me voy a quedar sin empresa. No. Eso no lo tenemos que perder de vista. O sea, este es un periodo de transición, pero el futuro va para allá y todos tenemos que ir para allá. Sebastián, sí. Yo estoy leyendo algún chat por ahí y si me permitís... Sí, dale, yo quería pasar algunas preguntas también, pero dale. Si me permitís un poco, partamos de la premisa de que el 31 de diciembre termina esta situación de transición. Vayamos a esa hipótesis. Por lo tanto, el 1 de enero, en principio, entraría a regir la ley de teletrabajo. Y tengo un empleado, el empleado de María Emilia, que está viviendo en Mar del Plata, que me avisó que se fue a vivir a Mar del Plata. Si yo no le aclaro a ese trabajador que su trabajo desde Mar del Plata es ocasional y experimental, y establecemos un plazo determinado, ese trabajador
en poco tiempo, no puedo hablar de cuántos días, pero en poco tiempo, se transforma en un derecho adquirido. Estoy modificando las condiciones de trabajo de 100% presencial a 100% remoto, y eso pasa a ser un derecho adquirido. Lo que no puedo es volver hacia atrás, porque la aplicación de la nueva ley de teletrabajo a partir de ese momento me modificó las condiciones que yo tenía originariamente con ese contrato de trabajo. Entonces, ¿por qué yo digo ocasional y experimental? Porque el decreto reglamentario de la ley de teletrabajo, si quieren saber el número, me pregunta a María Luisa, es el 27, a María Emilia, es el 27/21, ahí dice que no se aplica la ley si la modalidad es experimental y ocasional. ¿Qué es experimental y ocasional? Bueno, seguramente ahí vamos a tener una gran discusión, pero permitiría, si yo le estoy reconociendo al empleado de María Emilia que se va a Mar del Plata y que de Mar del Plata digo, mira, por 6 meses, esto es experimental y ocasional, y en 6 meses vemos qué hacemos, pero por lo pronto no significa que me consolide esa situación y que se aplique lo que se llama el derecho de reversión, que es modificar las condiciones que de acuerdo a la ley de teletrabajo solo es facultad del trabajador. Bien. No quiero dejar algunas preguntas pendientes que estaban en el chat, pero es súper interesante esto que planteás, como que hay que prepararse legalmente con las salvedades de cada caso para atajarse frente a las situaciones de cuando se termine la situación de excepcionalidad que estamos viviendo. Ivana preguntaba, ¿sí? ¿Se puede establecer protocolos de cuidado diferentes para las personas que eligen no vacunarse, como zona de trabajo diferente, lugares de almuerzo diferentes? Y yo preguntaría a los médicos si esto se puede llegar a hacer. Si yo tengo un elemento objetivo de diferenciación, lo hago, lo puedo hacer. No vacunado, es una persona que tiene potencial. Sí. Lo que digo es, la objetividad es en cuanto a que necesito respetar un distanciamiento mayor, entiendo la pregunta en ese punto, sí. Un distanciamiento mayor con motivo de que la persona no está vacunada. No el distanciamiento que tengo que tener, que establece la normativa propia de la epidemia, sino un distanciamiento mayor, un aislamiento distinto respecto de lo que son los vacunados. Si entiendo ese sentido de la pregunta. Y ahí necesito elementos médicos para justificar que necesito un distanciamiento mayor en ese caso. Si yo tengo ese dato y tengo ese elemento, lo puedo porque estoy objetivando la diferencia. Si yo no objetivo la diferencia, es una apreciación personal diciendo, vos no estás vacunado, entonces a vos te separo y vos comes solo. Eso no lo podría hacer. ¿Sí? Sí, como objetivo me va a servir los considerandos del último decreto. Y ahí lo dice, que habla sobre ese tema en particular, la mayor capacidad de contagio del no vacunado y de las medidas en cuanto a seguridad e higiene con respecto a el tema del COVID, de acentuarlas, ¿no? Para el regreso a la presencialidad. Pero fíjate que ese decreto, cuando en la parte dispositiva no te diferencia el tratamiento que vos tenés que hacer como empleador respecto del vacunado y no. Sí, porque para agregar la oscuridad, si no, ¿de qué trabajamos, Marcelo? No, María Emilia, no. Acá, sí, hubiera sido feliz que lo hiciera, no solamente los considerando, hubiera sido, pero bueno, no creo que José Luis Galtieri acá trae una pregunta ya más sobre la nueva normalidad, ¿no? Que hablábamos antes. Que dice, caídas las restricciones legales, ¿la implementación de formas híbridas se consideran dentro de la ley de teletrabajo? Si vos establecés que las condiciones son permanentes, o sea, por al revés, si vos no establecés expresamente que son ocasionales, experimental, en los términos que dice el decreto reglamentario, no se olviden que el decreto reglamentario fue una manera que tuvo el Poder Ejecutivo de minimizar en los aspectos duros con que se aprobó esta ley en el Congreso de la Nación. Entonces, frente a este aspecto, si nosotros, que es la parte de la flexibilización que mencionaba un poco María Emilia, en lo que es el laboralista cuando le preguntan sobre la norma, si nosotros no establecemos que es ocasional y experimental,
claramente a la pregunta de José Luis es sí, se le aplicaría en esos sistemas híbridos, que implicaría una rigidez a futuro. O sea, yo establezco un sistema híbrido de 2 días presenciales y 3 días remotos, y quiero yo, empleador, volver hacia atrás con esa modificación de 3 días presenciales y 2 días remotos, y capaz que no lo puedo volver a hacer porque lo establecí ya como en forma permanente. No dije que era experimental u ocasional. ¿Y hay alguna diferencia en la cantidad de días? Es decir, un día virtual... No importa la cantidad. Lo importante es que digamos inicialmente que esto va a ser experimental. Porque va a haber todo un proceso, lo destacó muy bien María Emilia, es un proceso de adaptabilidad de todos, de la organización y de los trabajadores de la comunidad de trabajo. Sí, como herramienta básica, yo le diría, si van a firmar algo con un empleado, piensen que esa es una norma tan valiosa como la ley de contrato de trabajo, que después, si está firmada, es un derecho adquirido de la persona, estemos en pandemia o no estemos en pandemia, salvo que yo haya hecho la salvedad que acaba de decir Marcelo. Ojo que esto es transitorio. Si no dije, ojo, esto es transitorio, nada más, ¿por qué voy a pensar que es transitorio? Y Ayelén trae, creo que un buen comentario, pero si renovamos ese plazo de experimentación, ¿no hay contingencia de que se interprete como permanente? A ver, si yo lo establezco como experimental por 5 años, porque necesito 5 años para evaluarlo, bueno, si el derecho no tiene sentido común, no es derecho, aunque en Argentina tenemos excepciones. Pero yo lo que digo es que tratemos de que veamos un poco cómo lo tenemos que manejar. Porque acá no es una cuestión de que el trabajador, el empleado se adapte y vemos si se adapta o no, sino también las estructuras jerárquicas, lo que yo le llamo en recursos humanos los clientes internos que tienen, donde de una manera tenemos quizás al CEO de la compañía, que no lo dice, pero los quiere a todos sentaditos en las oficinas, o al director de finanzas, o quien sea, digamos. Y no es una cuestión de edad cronológica, es una cuestión de convicción personal, que creen que la única manera que trabajando es estando mirándolo como trabaja, ¿no? Por eso digo, esto rompe de alguna manera una cultura con que se venía, que algunos ya la querían cambiar. ¿Sí? Bien. Y ahí sí lo pregunta, ¿durante ese plazo de experimentación se deben cubrir los gastos de conectividad? Como es experimental, no se aplica la ley. Estará en cada uno reconocer o no reconocer. Lo que le preguntaría a Ciro es, hoy en tu organización, ¿le estás reconociendo durante esta transitoriedad algún gasto a la persona por trabajar desde la casa o no le estás reconociendo? Pero sería una facultad, porque no estaríamos aplicando la ley. Muy bien. Sí, acá veo un colega, Federico Basile, con quien estudié en la Universidad de La Plata, además lo conozco hace mucho, que dice algo que es muy Te cierto. querés decir que es una persona mayor con ese comentario que le hiciste. Marcelo, Pobre estamos Federico. muy jóvenes en las fotos, te quiero decir, Pobre que tenemos que Federico. cambiar las fotos porque no estamos con la foto de presentación. ¿Sabés qué? No Se lo estás somos. diciendo en una semana muy crítica para él porque Estudiante de La Plata perdió el domingo. Dale, seguí. Bueno, Federico tiene razón, dice que no, que en el escenario del trabajo en pandemia no, los derechos no son adquiridos. Esto de trabajar desde la casa, por supuesto que adhiero. Yo lo que hablaba era del caso en particular, que yo haya avalado que ese señor se haya ido a Mar del Plata y haya escolarizado a sus hijos allá y se haya comprado una casa en Mar del Plata, y de alguna manera yo haya colaborado además para que ese señor lo haya hecho. Ahí, yo hablo de este caso como ejemplo, pero lo que no puedo es ser desleal. Ahora, pensemos si yo avalé que él lo hiciera o no. Analicemos, porque puede haber gente, yo tengo gente que trabaja de otro país ahora haciendo la misma posición. Un momentito que trajiste un punto mucho más sensible. No, porque sí. No nos olvidemos que si va a trabajar a otro país, como lugar de ejecución del contrato es otro país, se le aplica la legislación de otro país. Ojo con esos casos. Eso daría para otra reunión, me parece. No nos va a alcanzar los 13 minutos, 17 minutos que nos queda para la 1:30.
porque ahí estaríamos en una situación, lo que se llama derecho internacional privado. Estamos aplicando la legislación del país de ejecución del contrato, aunque sea Uruguay y la legislación es muy parecida a la Argentina. Pero para la legislación uruguaya, ese empleado no está debidamente registrado. Y ni que hablar si vos, empleador, no estás registrado en Uruguay. Esto da una tela para cortar mucho más grande. Y ni que hablar el empleado que trabaja de acá de Argentina y cobra afuera a una empresa extranjera. Ejecuta el contrato en Argentina. Exactamente, la empresa extranjera lo ignora eso y un día puede tener una hermosa demanda del empleado que trabaja acá en Argentina. Lo que puede llegar a suceder en ese caso es que la empresa extranjera, como no es empleadora en Argentina, no lo tenga debidamente registrado y por lo tanto no paga las contribuciones de seguridad social en Argentina. Sí, y ahí hay todo un debate, Sí. incluso desde el punto de vista de las diferencias salariales, ¿no? Hay un concepto que se llama, creo que el COLA, ¿no? El Cost of Living Arrangement, que las empresas empiezan a pagar en función del salario donde vive la persona y no el salario. Digamos, si alguien, una empresa norteamericana, un trabajador se va a ir a Panamá, no cobra en dólares, empieza a cobrar en la moneda de destino. Pero como ahí dicen, por ahí otra sesión para este tema que parece ser muy interesante, y la verdad que con estos nuevos esquemas de trabajo, creo que vamos a observar cada vez más gente trabajando de distintos lugares, no solamente las empresas que prestan servicios regionales, sino empresas que van a querer contratar a gente que está trabajando en otros países porque no se va a requerir justamente la presencialidad. Así que es un tema muy, muy interesante que lo tomaremos quizá de insumo para otra charla. Bueno, estimados todos, ¿sí? Sí, Sebastián, dale. un dato que no lo dijimos, aprovechemos un espero que quería cerrar. No está vigente ninguna normativa sobre riesgos del trabajo, la superintendencia de riesgos del trabajo de un trabajador que trabaja desde la casa. La normativa sobre trabajo desde la casa es una normativa de la superintendencia del año 2012. Es tan vieja que dice que le tenemos que dar un pad para el mouse al trabajador. Eso, con motivo de la pandemia, en estas 365 normativas que mencioné, una de ellas dice que está suspendida la vigencia de esa resolución. Por lo tanto, durante todo este tiempo de pandemia, nada está establecido. ¿Qué sucede cuando vuelva a regir y cuando de alguna manera esté vigente la ley de teletrabajo? Creo que ahí vamos a tener una normativa propia de riesgos del trabajo. Lo que sí está vigente es si yo sé que tengo un trabajador trabajando desde Mar del Plata, que es el empleado de María Emilia, le tengo que denunciar que la persona está trabajando en Mar del Plata. Si lo ayudé a comprar la casa, si no lo ayudé, toda la historia que contó María Emilia, eso es independiente, pero sí tengo que informar a la RT que la persona trabaja desde, en este caso, bueno, desde su domicilio que está en Mar del Plata. Buenísimo. Valga la aclaración, porque es un tema que por lo menos previo a la pandemia con el teletrabajo era una de las discusiones más fuertes, ¿no? ¿Qué pasa con si la persona se quema la mano mientras se ceba el mate y si es un accidente de trabajo? No sé, digamos, yo recuerdo que esas eran las discusiones que estaban pendientes. Uy, perdón, Gabriela dice, no sé, leyó tu pregunta, quizá pasé de largo. ¿Querés abrir micrófono y hacerla? Así que no la encuentro quizá en el... Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, un tema que he tenido consultas es qué sucede con las personas que están pidiendo ausentarse justificadamente por el tema de cuidado de menores a cargo, porque ahí hay como como quedaron vigentes dos normas. Por un lado, bueno, la resolución 60, que sustituye el artículo 3 de la 207, y el DNU 678 no hace alusión a esta situación. Sí. Y hay establecimientos que no han, por ejemplo, que no han retomado los talleres. Estoy hablando de establecimientos educativos, ¿no? No sé si saben algo al respecto. Sí, o sea, la resolución 60 sigue estando vigente. Lo que pasa es que con motivo de que la mayoría de las escuelas
volvieron a un grado de casi presencialidad normalidad bastante alto, sí. exactamente, Sí. por eso casi no estaría aplicándose, pero al caso que vos traes, que tenés hoy, que no se cumple con el total de la presencialidad, si el padre o el responsable, el cuidador de ese menor puede demostrar de que ese menor no está teniendo la presencialidad que tenía antes, con la currícula, en ese caso se lo exime de prestar tareas y hay que darle esa licencia. ¿Sí? Bien, gracias, Marcelo. Y un dato, ya que mencionás el tema de menores, ¿qué pasa si le notifican que el menor está para vacunarse? En principio no hay ninguna normativa que le permita al cuidador del menor licenciarse con motivo de la vacunación del menor a cuidar. ¿Mm? No hay ninguna normativa en ese caso. Lo único que hay es una resolución, que es la 92/21 del Ministerio de Trabajo de este año, donde se le reconoce licencia con motivo de la vacunación personal del trabajador. Pero nada hace referencia al caso de vacunación de menores, por lo menos hasta ahora. Gracias. Buenísimo. Bueno, ahora sí, en honor al tiempo y a que parece, y anuncié que estábamos por cerrar, ya la gente empieza a salirse, así que realmente muchísimas gracias Marcelo, María Emilia y a toda la universidad por este espacio. La verdad que es súper enriquecedor y necesario, ¿no? Creo que es un momento de toma de decisiones. Creo que yo me quedo con dos cosas. Una, hay que cubrirse por las dudas con todas estas aclaraciones, excepcionalidades, y nunca hay que dejarle las decisiones a los abogados, ¿no? El recreo de recursos humanos con comunicación, con capacitación, entendiendo las particularidades de la organización, el tipo de organización que se quiere tener, hay que tomar las decisiones en base a eso y consultar y pedir el apoyo de los abogados. Pero las decisiones son de recursos humanos, así que bienvenida esa vuelta a las fuentes y a los que entienden de esto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos seguramente en el próximo encuentro que va a ser la jornada anual de graduados que llamamos. Jornada de graduados y sí, que 25 ya... de noviembre. Ya anunciaste la fecha, Sole. Sí. ¿Cuándo? Se agendan, 25 de noviembre, ¿no se va? Sí, 25 de noviembre. Y ahí está Pau también. Hay un montón de alumnos y graduados, así que placer verlos. Vi un montonazo en la teleplatea, como decíamos nosotros, muy jóvenes. Están todos invitados, no es solamente invitados, para graduados, pero sí es un espacio un poquito más amplio y profundo para reflexionar sobre recursos humanos y quizá no de temas tan coyunturales como los que estamos trabajando acá. Así que serán bienvenidos. Bueno. Buenísimo, sí. Ahí preguntaban por la grabación, después nosotros la publicamos en el canal de YouTube de la universidad, así que va a estar a disposición cuando la publiquemos. Y gracias María Emilia y Marcelo, la verdad, un placer escucharlos. Y un placer escuchar los conflictos entre ustedes también. Totalmente. Estuvimos tranquilos. Sí, muy bueno. Y gracias a todos los que se sumaron. Bueno. Hasta luego, gente. Hasta Chau luego. a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.